A ver si les aparece la pantalla. Estos también son como puntos de referencia que pusimos con respecto a lo que es la ética. Nos hemos topado con personas que han venido súper asustadas por un diagnóstico, pero como si fuese inquebrantable y irreversible. Entonces, con mucho miedo. También nos llegaron personas que hicieron decodificaciones con no sé quién y que les dijeron barbaridades, pero eso no tiene que ver solo con decodificadores o con psicólogos, o sea, en realidad en todas las ramas hay, y tiene que ver con la persona y no la herramienta o la disciplina, ¿no? Y en esto hay que cuidarse. Hay que cuidarse a qué médico vamos, a qué psicólogo vamos, a qué decodificador vamos, a qué homeópata o lo que sea. ¿Sí? Tener realmente referencias de la persona que te va a atender. Y estas son claves para nosotros fundamentales en una consulta o con cualquier persona, o lo hacemos igual con todos los que están en la escuela. Bueno, acá hay varios, pueden dar fe de eso. Y lo primero es no enjuiciar, no emitir juicios sobre lo que la persona te está contando, sobre su vivencia, sobre lo que le pasó, lo que siente. Porque ahí hay que sacar nuestra moralidad, dejarla a un costadito y escuchar y tratar de leer entre líneas lo que realmente le está pasando a esta persona. Si le ponemos un juicio a eso, la persona se cierra y no puede expresar lo que le pasó. Y no llega a ninguna parte. Si uno tiene una creencia, por ejemplo, una afinidad con Cristo, con Buda, con la Virgen María, con Chuang Tse, con Viracocha, y uno va a un decodificador y le dice, no, eso son proyecciones, es porque vos le estás dando poder a eso. No existe. No existe. Evidentemente, ahí no hay una cuestión de acompañar y tratar de entender a la persona, sino hay una imposición de idea. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Porque aparte, uno tiene que tratar de entender el otro universo. Y en esto mismo es aplicable a los libros de decodificación. Hay un montón de diccionarios ahora de decodificación y aparecen muchas lógicas que son casos compilados de expresiones de los conflictos, de las enfermedades en este caso. No significa que la vida ya está escrita ahí, porque si no diríamos la vida ya está en un manual. Y no es así, la vamos creando paso a paso. Esto significa que cuando una persona, nosotros como decodificador, estamos al frente de una persona, literalmente corremos absolutamente todo lo que sabemos para tratar de entender ese universo, no para prejuzgarlo y decir que las cosas son así. O que tiene que hacer tal y tal cosa. De hecho, ahí viene el aprendizaje de uno. Es decir, me viene a enseñar algo. Y si no tengo afinidad con Cristo o con la Virgen María, por algo me la sincroniza esta persona. Lo otro que está enlazado también es cuando te dicen lo que viviste. Estos son puntos de referencia a tener en cuenta en una consulta para poder mantener la ética. Si te dicen lo que viviste, ya estamos hablando en dos terrenos totalmente diferentes. Nadie puede estar en tus zapatos, nadie. Que hay conflictos que son muy parecidos, a veces de manual, sí, lo hay, pero aún así tienen subtonalidades, tienen interpretaciones diferentes, porque no somos todos iguales. Entonces, si en una consulta ustedes sienten que está imperativo el no, vos viviste esto, o tu papá es así, o empiezan a definir la historia personal de uno, desde ahí eso ya no es ético. Acá suele haber una confusión con respecto al tema de los tiempos. Una persona que está diagnosticada, por ejemplo, de cáncer, sí, podríamos decir terminal, tiene poco tiempo de resolución. Si la persona accede a un nivel un poco más rápido, más avanzado y más intenso, con ese acuerdo sí uno puede avanzar con mayor intensidad. Ahora, si uno no está en esa fase, no hay necesidad de ir tan duro a la situación. Y ese fue uno de los aspectos que nosotros empezamos a notar con estas personas que estaban molestas con la decodificación biológica, porque se sintieron maltratadas, violentadas. En sus tiempos. Entonces, eso nosotros siempre sugerimos en la escuela también, en nuestra escuela,
sugerimos de cada uno tiene sus tiempos. Nadie me va a venir a decir a mí que lo haga esto rápido ya porque si no, no me ilumino. Si estoy con ese conflicto, listo. Yo voy a establecer el tiempo que considere apropiado y natural para mí para poder solucionar eso. Si quiero avanzar más, obviamente le voy a dar el permiso y consentimiento para ir, podríamos decir, mucho más al hueso, para hablarlo en criollo. Pero si no, uno está en todo el derecho de decir, no, tranquilo, o sea, listo, sí, tendré este conflicto, ¿quién no tiene conflictos? Prefiero ir un poco más despacio. Eso ustedes tienen todo el derecho de decirlo en una sesión. Y eso ayuda a ustedes a mantener su valor, porque si ustedes se violentan en los tiempos de solucionar una situación, después lo que queda grabado es que solucionar esas situaciones es estresante. Sí. Uno la pasa mal, entonces después uno no quiere acercarse a solucionar situaciones. No, porque es más, tu cerebro ya lo compila así, de esa manera. Para sanarte tenés que sufrir o que alguien te torture un poco, claro, para que salga el dato, y no se trata de eso. O sea, la idea es que podamos hacer un trabajo, un proceso en el cual disfrutes de ese proceso. Entonces cada vez que tengas un conflicto, un problema, una enfermedad o lo que sea al frente, sepas que el camino se puede disfrutar y que no va a ser dramático, que podés sentir emociones de pena, de dolor, sí, porque las emociones están, pero no vivirlas desde ese lugar, sí, de esa autoexigencia y flagelación también, ¿no? Esto se lo comentamos para que ustedes los tengan en cuenta durante una consulta y que sepan, digamos, cuáles son las referencias sanas en estas consultas. Esto con cualquiera, ¿no? Hasta con los amigos. Funciona, sí, para los amigos también. Exactamente. Podés abrir tu micrófono y preguntar o... Sí. Tenemos que aclarar en primer lugar que la dentición, podríamos decir, es una batería de simbólicas importante. De hecho, toda nuestra genealogía también está codificada desde los bisabuelos hasta la generación presente en nuestra dentadura. Para entender brevemente la cronología, muy sintéticamente, desde atrás de los, podríamos decir, las muelas de juicio, vendrían a representar los antepasados. Lo más anterior va hacia adelante, hacia el presente. Los dientes de adelante. ¿Sí? Entonces, temporalmente está hablando de algo en el presente. Aunque se haya repetido en el pasado, pero cada uno lo fue viviendo en su presente, una cosa así. Tal cual. Ahora, una de las lecturas, porque cada diente tiene mucha simbología, los dos dientes de adelante, principalmente estos dos, tienen que ver con papá y mamá. Si tiene el lado hábil derecho, uno es más hábil con la derecha, agarrando todo, digamos, maniobrando. El lado derecho es papá y el lado derecho es mamá. El lado izquierdo es mamá. El lado izquierdo es mamá. Si la persona es zurda, es al revés. Sí, vamos hasta ahí. Ahí lo que te podríamos compartir desde la decodificación biológica, que un aspecto son el lado funcional del cerebro y el otro aspecto es el biológico, es decir, desde el biológico, mi lado derecho, o sea, y técnicamente funciona así, el sistema nervioso también, gobierna el izquierdo. Y el lado... O sea, los hemisferios cerebrales, ¿no? Un hemisferio gobierna al que está al cuerpo en diagonal. Sí. Entonces por ahí eso lo confunden porque cuando hablamos de la biología, o sea, del cuerpo, mi mano derecha va a estar siendo gobernada, por decir así, de mi hemisferio izquierdo. Y ahí estaríamos hablando de un arquetipo o de funciones más asociadas a la lógica, ¿sí? Y al revés,
mi hemisferio derecho gobierna a mi lado izquierdo, va a estar hablando de más la parte emocional, ¿sí? La parte más creativa de mí misma. Ahora. Y en los dientes pasa igual. Uh-huh. Ahora, en los dientes, más allá de las lateralidades, están representando a padres. Lo podríamos sintetizar que los como padres. Claro, los dos de adelante simbolizan padres, pero cuando decimos padres decimos la relación tal vez que vos tengas con tus padres o que han tenido tus padres con sus padres y así. Y cuando decimos relación, hay un mundo de simbólicas, Uh-huh. ¿no? Que ahí, bueno, es como entrar a hilar más fino con preguntas más finas para encontrar qué pasó en esta relación entre uno mismo y este mamá y papá y qué hay ahí. Y en eso también tenemos padre como la relación de uno con papá y mamá, como también uno como padre. Claro. Y también tenemos la relación simbólica de uno con relación al padre simbólico, podríamos decir el padre espiritual. Hago una simulación en eso. Si uno tiene una fantástica relación con papá y mamá y uno se siente muy bien como padre, uno siendo padre, pero en cuestiones espirituales está peleado con el padre simbólico, está peleado con la fe, con Dios, o tiene por ejemplo prejuicio que el cristianismo por ejemplo tiene una figura más patriarcal de Dios, o sea es masculina, ¿sí? Masculino, y está peleado con eso. El cerebro puede simbolizar a través de los dientes, porque esta zona de la boca tiene que ver con ingerir alimento espiritual. Si la persona está peleado con ese alimento espiritual, le puede dar la señal a través de los dientes. Pero quiero aclarar esto, son muchísimas las posibilidades, por eso nosotros te damos como distintas pistas para que vos después internamente veas qué pasa ahí, ¿no? Que puedas revisar con estas referencias. ¿Para qué lado puede ir lo tuyo? ¿Sientes alguna resonancia con algún punto en que hayamos hablado? Porque principalmente en esto tiene que ver con lo que uno siente. Nosotros vamos pasando muchas baterías de simbólicas, pero principalmente tu emoción o lo que te llama la atención de lo que hemos hablado. Por ahí puede estar la pista. Esas son las señales del psiquismo. Bueno. Hablando precisamente de estas lógicas, ¿no? De que cómo hay lógicas que son generales para todos. Uh-huh. Y después está lo particular de cada uno. Acá puse dos imágenes de dos personas que evidentemente están con dolor de cabeza. Tal cual. ¿Sí? Los dos tienen ese dolor de cabeza y yo no puedo decodificarlos a los dos de la misma manera. Uh-huh. Porque cada uno tiene un dolor distinto. Su dolor le está dando pistas de lo que le ha sucedido o de lo que le está sucediendo. Entonces, por ejemplo, el chico se toca la frente, agarra toda su cabeza y su dolor evidentemente está hacia adelante. En el caso de la chica, ella se toca la sien. Su dolor está en la sien. Ya esas dos me dan pistas para saber qué es lo que puede estar sucediendo. A él, como se toca la frente simboliza el futuro. Y tal vez su preocupación de este chico tenga que ver con lo que está proyectando a su futuro o lo que no ha proyectado aún. O qué es lo que tiene que hacer para resolver ese futuro inmediato. Y en el caso de ella, está tratando de llegar a dar el 100%. Yo veo los libros y digo, esta chica seguramente quiere dar el 100% en su estudio, en su facultad o lo que está haciendo. De hecho, hay un gesto que se suele, bueno, por lo menos acá en Argentina, hablar de que cuando uno está muy cerrado a un punto de vista,
Hablan de, uno se puso como Los caballos. de los caballos que le ponen aquí adelante para que solamente vean un solo punto de vista, es decir, que vayan hacia donde uno quiere. Entonces fíjense que el mismo gesto está tratando de generar un enfoque a un punto y está haciendo mucho esfuerzo por eso. Ahí tiene que ver la correlación de dar el 100%. Ahora, el cuerpo habla mucho, indica muchas pistas. ¿Quién va a tener la última palabra en esto? A ver, que los digan los de la escuela. Sí, a ver. ¿Quién tiene la última palabra en lo que le podría estar sucediendo? La emoción. La emoción. Muy bien. Porque es más, esta chica, a lo mejor, yo digo, es una chica que está estudiando un montón, está haciendo una carrera súper importante de mucho estudio y mucho esfuerzo, y a lo mejor ella lo que necesita dar el 100% es en sus relaciones familiares. Ujú. Y su conflicto está más en ese lado y no con respecto al estudio, porque eso lo hace. Totalmente. Pero le está sacando energía el no poder dar el 100% con su familia. Entonces, ¿quién dice eso? La persona. La persona es la que sabe realmente lo que le está sucediendo. Entonces, uno hace preguntas para que la persona pueda dar esas respuestas y encuentre, decir, ah, claro, es esto lo que me está sucediendo. Así es. Así que bueno, por eso les traía este ejemplo para que vean que si bien nos podemos guiar por las pistas simbólicas, hay que ir un poquito más allá, dejar hablar a la persona y que la persona también haga hablar su emoción para que ahí salga el dato verdadero. De hecho, desde la cuestión simbólica, hay veces que todo te indica, por ejemplo, por la situación, por la forma en que habla la persona y muchos aspectos más, te indica de que el conflicto es con, por ejemplo, el padre. Pero todo, y es de manual. Ahora, cuando vas a la emoción, por ejemplo, no es precisamente con papá, sino que él, interiormente, se siente, por ejemplo, o ella, totalmente desordenado. Y tiene que ver más con una cuestión de orden que tiene que ver con el masculino. Entonces no es el conflicto de papá porque papá no le dejó hacer, por ejemplo, lo que quería. Tiene que ver con, más precisamente, con una situación del presente que no se puede organizar. Y no puede organizar los tiempos. Y miren cómo va cambiando la simbólica. Ya organizar los tiempos tiene que ver con un conflicto de ambos. Orden de lo masculino y tiempo también tiene que ver con lo femenino. Entonces ya está abriendo una batería que va incluso más allá de las primeras señales que da el cuerpo. Por eso, esto que hablamos de no prejuzgar, muchas veces las simbologías te van dando todas esas pistas, pero vas a tener que estar con la persona y acercarte mucho a la persona para poder entender su universo. Y de ahí ver cómo las simbólicas toman forma de acuerdo a lo que sienten. Desde ahí podemos decir que estamos mucho más cerca de comprender a la persona. ¿Quién quiere preguntar algo con respecto a enfermedades o Algo que le esté pasando. leer alguna simbólica? Podría preguntarte, ¿querés ir a algún lugar y te sentís impedido de llegar a ese lugar? ¿O te están obligando a ir a un lugar y vos no querés ir? Esa dualidad es la que tironea y termina molestando toda la parte del de lo que es el ciático y toda esa zona. Claro, de hecho, esa zona tiene que ver con el desplazamiento, el movimiento. Bien, entonces, generalmente cuando el inconsciente tiene que dar una pista de que hay un conflicto de desplazamiento, movimiento, lo suele manifestar en esa zona. También en esa zona también está cerca lo que es el centro sexual, de la sexualidad, que está asociado a lo que es el placer. Y entonces, si uno es otra subtonalidad más fina todavía, si no siento placer a donde tengo que ir y no quiero ir, entonces hay una tonalidad de no tengo ganas de ir. Pero puede haber en el fondo una lucha de deber como familiar o moral de decir, bueno, pero a ver, tendría que ir, como que no me cuesta nada, pero no, en el fondo no quiero. Entonces ese forcejeo genera dos direcciones, sentirse tironeado. Y ahí es donde descargan la biología en esa zona, generalmente.
Les puedo contar que tengo un máster, a los de la escuela me conocen con el tema del ciático y lumbar. Las veces que he descargado en lumbar por una cuestión de sobreexigencia en el sentido de, esta es otra lógica, cargarme el peso de mucha responsabilidad. Cuando uno se pone la mochila, sí la sentís en los hombros, pero el peso recae sobre la cadera. Y eso, una de las enseñanzas que me dio todas esas descargas, después que pude correr mi ego de lado, comprendí que me decía de aprende a seleccionar los tiempos de tus responsabilidades, no tenés que hacer todo ya, ahora, acá, todas esas actividades. Puedes gestionar tiempos y llevarlo a un ritmo natural, porque si no, me obligás a frenarte, me decía mi cerebro. Me obligás a tirarte la cama y que no te muevas, y que hagas el proceso de reflexión. Entonces, después de un par de decenas de veces que comprendí y me pasó esto, no aceptar al principio y después decir, tengo que aceptar de que hay un ritmo natural, de que si yo me acelero por querer cumplir esas expectativas, pierdo mi naturalidad y el disfrute de lo que estoy haciendo, y eso es una gran pérdida si uno lo ve desde ese punto de vista. Digo, esto yo no lo puedo negociar, tengo que integrar ese disfrute, en este caso el lado femenino, de recorrer el camino y aceptar y disfrutar cada momento, saborearlo, yendo hacia un norte, parte masculina, hacia una dirección a cumplir un objetivo. Entonces desde ese momento podría decir de que ya no hago ese tipo de descargas, sí por ahí me avisa, a veces quedan como, el cerebro por ahí es como, llega un hartazgo y dice, bueno, te dejo una alerta, apenas estés en la misma te aviso. Hay como dos situaciones ahí. Si uno fue muy chico, vamos a decir, no sé, 5 o 6 años y siempre estaba con eso, el niño no tiene la suficiente experiencia como para producir un evento en su vida para que el cerebro le genere. Hay interpretaciones genealógicas, papá, mamá, abuelos, de o cargarse mucho peso o estar forzados a ir a algún lugar. Y también todo lo que es el nervio ciático tiene que ver con cuestiones de dinero. ¿Sí? Si es el lado derecho, por ejemplo, ser uno el proveedor, y si uno siente que no puede ser el proveedor, puede mostrar un conflicto del lado derecho, principalmente del ciático. Y si es del lado izquierdo, tiene que ver con, no es tanto con el ser el productor, sino el yo quiero protegerlos y cuidarlos a ellos, darles lo que ellos necesitan. Sí tiene que ver con proveedor, pero está más enfocado en la familia, en cuidar y proteger, que uno centrado en la producción o la autoproducción del dinero. ¿Sí? Entonces, digo eso porque en las genealogías, o sea, en las generaciones pasadas, todo lo que fue la cuestión de dinero, hay situaciones donde han sido bastante duras y tuvieron que trabajar muchísimo para obtener muy poco, y a veces hasta ahí no más. Entonces por ahí suele ser muy común en esas genealogías donde el nervio ciático, todo lo que es ese desplazamiento, ha sido muy forzoso y muy pesada. Ahora, si vos lo seguís sosteniendo al conflicto, significa que estás repitiendo los patrones o las vivencias emocionales de aquellos antepasados. Pero lo estás repitiendo porque hay una virtud ahí, que ni ellos no lo pudieron encontrar y vos sí estás como capacitado para encontrarlo, porque ya estás haciendo un recorrido, te estás mirando, estás buscando las respuestas. Entonces, la respuesta que vos encuentres la vas a subir al árbol genealógico. Tal cual. No es que ellos tengan que resolverlo, nos toca a nosotros resolverlo, ¿sí? Pero y no, al mismo tiempo sanamos el árbol. totalmente. Pero no es una carga. De hecho, no es que nos toca por un sorteo. No. En esto no hay azar. Nosotros elegimos ese árbol genealógico, elegimos a esos padres porque sabía que estaba en esas condiciones dadas para uno descubrir atrás de ese conflicto esa virtud que tiene que ver con el camino de uno en este presente, lo que ha venido a hacer. ¿Sí? Por eso le queremos marcar mucho porque nosotros particularmente estuvimos de esa vereda de por qué tengo que yo encargarme de esto. Y estábamos con la motosierra cortando el árbol genealógico hasta que nos dimos cuenta que pará, acá no hay azar. Uno lo eligió y ¿para qué me genero esto? Y sí, desde ese acto de superación de uno, esa superación, esa virtud,
es compartida el árbol genealógico. Y el árbol genealógico responde, ojo, responde con virtudes. Desde las constelaciones hablan de que esos ancestros empiezan como a apoyarte, a ayudarte, y uno siente que puede sincronizar más rápido situaciones. Porque uno logró liberar toda esa carga que tenía, pero también los ancestros están apoyando. No, y de hecho podés tener hasta sueños o Totalmente. sensaciones que suman. Che, había en el chat unas preguntas, no sé, una anterior a esa. Hay muchas preguntas hay por lo que muchas estoy viendo. preguntas. Bueno, la migraña tiene que ver con el tema del, digamos, de no poder pensar. Una de las lógicas. Evitar pensar en esto porque uno ya tiene como, es como que el cerebro ya está muy automatizado a disparar siempre lo mismo y está generando estrés. Entonces, el dolor de cabeza evita de que puedas pensar, que puedas seguir generando ese reel. Una de las partes que invita a la migraña es empezar a revisar, lo voy a decir de esta manera para que lo puedas detectar, esa adicción a pensar de esa manera. ¿Sí? Porque genera un reel adentro, o sea, las sinapsis generan un puente tan fuerte que empieza a disparar información, sobrecarga el reel y empiezan los dolores. Entonces el cerebro dice, está sobrecargando de información esa vía de lectura. Entonces la forma es evitar que sigas enviando energía en esa zona. Cada vez que te detectes pensando de esa manera que no te es sano, es cambiar de pensamiento, o sea, hacer el ejercicio. Y si el reel está muy marcado y viene hace mucho tiempo, no va a ser de un día para el otro, porque hay que cambiar el hábito. Eso, dicho desde el desarrollo interno, tiene que ver con la identificación del conflicto. Cuando uno está muy identificado del conflicto es como que no ve más allá de eso. Y lo que invita es a luchar contra esa situación para poder cambiarla. Y precisamente no es así. Hasta desde la sinapsis pasa eso. Es desconectar esa vía de lectura y conectar con otro nivel de lectura. De esa manera también dejas de luchar con la situación. Y aparte dejas de sobrecargar tu mente en un solo proceso. Bueno, pistas generales. También queremos aclarar que no somos de exponer los casos, digamos, ir muy al detalle, por una cuestión de que cada uno lo ha vivido de determinada manera. Sí queremos compartirles pistas para que ustedes puedan revisar en su interior y puedan encontrar esas respuestas. Tanto lo que es la fibromialgia tiene que ver, como lo habla la biología, un debilitamiento muscular, una pérdida de fuerza, ¿sí? Todo eso en la decodificación biológica tiene que ver con una cuestión de valor. En nuestra gestación tenemos 4 capas embrionarias. La tercera capa, que es el mesodermo nuevo, tiene que ver con la estructura, es decir, huesos y músculos y tendones. Esa es la época en la gestación donde nosotros forjamos nuestra estructura, nuestra identidad de quién somos. Al tener claro esa identidad, eso genera valor, porque tengo claro que sí y que no. Bien, entonces cuando uno trabaja desde una cuestión muscular y una cuestión ósea, siempre el equivalente en cuestiones emocionales está más asociado a una cuestión de valor. Ver en qué área de tu vida es donde está cercano a un conflicto de valor o de identidad también, por una cuestión ósea de estructura. Bueno, perfecto, bien encontrado ahí el punto de origen. Esto es lo que nosotros hablamos recién en la metodología. Todo esto lleva a encontrar el punto de origen y tomar conciencia desde dónde fue originado. Ahora, ese es el primer paso. El segundo paso es la transformación de esa memoria. ¿Por qué? Porque simbólicamente, si uno dice, físicamente ya no estás en esa relación, por lo que entiendo, uno conscientemente y lógicamente dice, bueno, eso ya no está. Bien, pero interiormente la memoria representa, en el inconsciente representa ese personaje o representa esas escenas. Y eso no significa que no está de manera simbólica. Eso es lo que hace el inconsciente. Entonces, mientras esa escena, digamos, no es transformada, empieza a emitir esas señales en el cuerpo o en las emociones. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Obviamente esto no es para abordarlo, digamos, en este espacio, eso ya sería una consulta,
es ir a esa escena y poder empezar a expresar y transformar esa vivencia. Porque la memoria que queda por ejemplo, de un maltratador, queda una cuestión de amo y esclavo, hablándolo muy arcaicamente, ¿sí? Como que queda grabado eso, lo que uno no pudo hacer. Eso queda representado gráficamente en nuestro inconsciente. Lo que hay que hacer en esas memorias es cambiar esa representación, ¿sí? Y para eso hay que entrar a esas escenas y bueno, hay como determinados elementos que hay que aplicar de manera simbólica, es una recreación simbólica, para que puedas cambiar esa jerarquía que hubo en ese tiempo. Porque hasta lo podés ver gráficamente, al estar esas escenas lo que hace es drenar energía, fibromialgia, debilitamiento muscular valor. En cambio, si en esa escena estás sumamente empoderada, no hay una cuestión de desvalorización, hay una cuestión de empoderamiento. Entonces esa área en tu vida, en tu psiquismo, no está con el título de desvalorización, sino está con el título de heroína, por ejemplo, superheroína, es una gráfica, ¿no? Mira, lo que sí te puedo decir con respecto a eso, que puede ser anterior al suceso que vos estás contando. Si bien te lo han diagnosticado ahora, es más antiguo el conflicto, porque está en hueso. Sí. Es más, si tuviéramos que asociarnos solamente a esa escena que desconocemos, qué fue lo que sucedió, podemos darnos alguna idea por casos atendidos. Músculos, fibromialgia, músculos es lo que no pude ponerle el cuerpo a la situación. Músculos, fuerzas. Artritis, estructura en hueso, la pérdida de identidad en ese momento. Lo que te sostiene. Lo que te sostiene. Había preguntado sobre vistas, decodificación de hipermiopía, astigmatismo, presbicia. Bueno, son todos capítulos importantes. Sí, y tienen lógicas, si bien tienen puntos de integración, pero tienen lógicas diferentes. Sí, tienen lógicas diferentes. Yo algunas me acuerdo, otras no, pero... Hay un punto en común. Vista, ¿qué tiene que ver? Con ver. Con ver. Vamos tiene que ver con ver. A la base. Nosotros vamos a mostrar esta gráfica. Tenemos 100% de vista cercano y 100% de vista lejano. Tenemos un 200% de visión. Tenemos 100 para cerquita, 100 para lejos, ¿sí? Ok, cuando el conflicto estuvo cerca, ¿qué hace? El 100 de lejos empieza a achicarse y se va poniendo en el de cerca. En el de cerca. Entonces en vez de tener 100, tiene 200 de visión. Tenemos como cercana. Una visión cercana, como con lupa, ¿sí? Podemos ver mucho mejor de cerca porque necesitamos ver lo que está sucediendo de cerca. Porque el conflicto está cerca, hay que verlo. O si fue al revés, está lejos y no alcanzo a ver lo que está allá y tengo que ver qué es lo que viene, va a ser al revés. Va a llevar toda la capacidad de ver hacia lo lejos y voy a perder la capacidad de ver de cerca. Ese a veces tiene que ver con también tratar de entender qué es lo que viene en el futuro. De hecho, acá hay una pregunta también. El dedo, lastimaduras, quemaduras en los dedos de las manos y pie izquierdo ambos. Todo izquierdo. La pregunta es, ¿tu lado hábil es el derecho? Sí. Perfecto. Bien. El lado, en este caso izquierdo, tendría que ver más con el aspecto emocional. Hablando desde lo biológico, ¿sí? Desde lo biológico. Entonces, las manos, una lectura básica tiene que ver con el hacer, con lo que uno pone en marcha, con lo que uno trabaja, el laborar. Pero los dedos, sí, es el trabajo más fino. Más fino, el detalle. La capacidad de poder hacer esos trabajitos finos, ir al detalle. Habría que ver qué dedos en particular, si son todos o si son algunos en particular, porque también hay diferentes simbólicas en cada dedo. Tal cual. Esto es una simulación, por ahí necesitamos un poquito más de información, como bien dice Val, los dedos tienen diferentes lecturas. Si es todo pie izquierdo y mano izquierda, tiene que ver con el accionar
En la emoción, puede ser hasta Claro, pero es interesante la secuencia. la secuencia. ¿Sí? Vamos con los, porque si vamos con los dedos de la mano, este tiene que ver con la aprobación, sentir que nos aprobamos o nos estamos desaprobando en algo. Como estamos hablando de la mano, está en relación al hacer siempre, ¿no? A lo que uno puede hacer con las manos. Aunque puede estar relacionado a algo que no sea hacer con las manos, pero sí que tenga que ver con detalles muy finos, ¿sí? Porque te toca todos los dedos. Este es como el del juicio, ¿no? O sea, sos vos, ¿quién? ¿No? Es el que enjuicia, es el dedo que enjuicia. Entonces, ¿sobre qué juicio o estás haciendo sobre vos misma o estás haciendo afuera? Pero en definitiva siempre tiene que ver con uno. Entonces, por un lado, si te estabas aprobando o desaprobando, enjuiciando, este tiene que ver con la sexualidad, pero es el placer, la capacidad de tocar lo fino, el tacto, los detalles más finos de la situación, que creo que va por ahí la cosa, que necesitas encontrar algo que es muy preciso. Y después después la alianza le tocó, ¿no? La alianza con alguien. Con alguien o con ella misma. Y el pie tiene que ver con el avance, con el accionar y con bajar a tierra. Todo esto que estamos contando son pistas y en esto Son simulaciones. pistas, sí, porque ¿sí? son simbólicas así muy generales. Después hay que ir viendo en eso cómo va tu emoción. O sea, que de lo que dijimos, ¿qué te resonó? Buenísimo. Mira. Bueno, ahí tenemos un par de pistas. Bueno, ahí tenés como para hacer un trabajito para ir cambiando esos puntos de vista que